Bienvenido, Sheikh Abdul Karim Paz. ¿Cómo estás, Karim? Bien, bien, gracias a Dios, bien. ¿Vos cómo estás? Bien, acá estoy tomando unos mates en la gráfica y Muy rico, por preguntándote cierto, el mate de Gimnasia y Grima. de Gimnasia de La Plata. Sí, menos mal que no hay fútbol este fin de semana, porque la verdad es que nos han dado No. importantes decepciones, a las cuales trataremos de no superar. Pero ¿cómo está Brasil, Karim? Bueno, estuvimos en Brasil, como tratamos de comunicarnos, fue muy difícil. Sí, un Yo lío estaba en bárbaro. un ómnibus yendo a Curitiba y se perdía la señal. Justo hubo señal todo el viaje de San Pablo a Curitiba, menos cuando empezó el programa y me tuve que comunicar, así que bueno, disculpas. Brasil, bueno, Brasil, obviamente estuve 4 días, no estuve en un congreso, no es que salí a ver a Brasil, pero sí, era un congreso islámico que se Ujú, realizó, vinieron de todas partes de América hispana, digamos así, o de América Latina, porque más bien de España no vinieron, pero ujú. lo cierto es que fue muy importante para nosotros como musulmanes porque es la primera vez, ya hubo un congreso en el 2017 también en Brasil, pero en esta ocasión fue la Asamblea Mundial que se llama de Ahlul Bayt. Ahlul Bayt en árabe significa la familia del profeta y alude de alguna manera a los shias, cosa que tendremos que explicar aparte después en algún momento. Pero es un sector del Islam y, y realmente, bueno, vino un ayatollah, un hombre que es, digamos, es casi te diría una suerte de cardenal, para ponerlo en términos católicos, pero del círculo de sabios y de religiosos importantes de mucha envergadura en la República Islámica de Irán. Y, y bueno, su presencia fue muy importante. En San Pablo vinieron gente del gobierno, vino gente de la justicia, del Tribunal de Justicia, vino gente de la Iglesia Católica, el arzobispo. Y en Curitiba también estuvimos con el arzobispo de allí, un encuentro muy importante. El arzobispo quedó muy impresionado. No esperaba, dijo él, creía que era un encuentro protocolar sin mucha envergadura, pero se quedó mucho tiempo y eso redundó en invitaciones mutuas y en llevarse libros y en querer hablar en la televisión del episcopado sobre la importancia que tiene la presencia de ese hombre y el Islam, la importancia que está teniendo el Islam hoy. Siguiendo la línea de Francisco, hay una apertura al encuentro, al diálogo, que es muy boicoteado en un punto porque el diálogo interreligioso también es direccionado por los poderes, no es Claro. que fomentan todo tipo de diálogo y de todos los participantes, sino que también ahí tratan de llevar la cosa a una minoría poderosa, digamos, que no rompa con los intereses hegemónicos, digamos, del bloque Tengo una de la OTAN, pregunta en digamos. esa dirección. ¿Cómo es el debate? ¿Cuáles son los temas de debate? ¿Cómo se habla en un encuentro de esta naturaleza? Bueno, eso depende mucho de la formación de con quien estés hablando, pero en este caso el diálogo giró en torno al tema del diálogo y la paz, analizando el hecho de que el rol de las religiones en el mundo de Ujú. hoy y en particular en las religiones abrámicas, qué rol tienen exactamente. Y en ese sentido, nosotros creemos que hay digamos, en este posmodernismo y en esta cultura que se vive hoy, hay un vacío espiritual importante. Una de las consecuencias de una presencia espiritual fuerte es la unidad. Y acá la unidad está bombardeada, digamos, ¿no? Por ejemplo, la unidad en distintas formas. La unidad entre juventud y la gente más grande, digamos, ¿no? Los Ujú. ancianos y no tan ancianos, es decir, la Las unidad distintas que las generaciones. distintas generaciones y sobre todo la unión de la vitalidad, el empuje, la creatividad, todo eso con la experiencia, que si están juntas se potencian y Ujú. realmente se aprovechan y no se pierde ni tiempo ni energía ni... Y por otra parte, la unidad de los pueblos, la unidad de las religiones, eh, la unidad de los distintos sectores sociales, por ejemplo, estudiantes, obreros, campesinos, profesionales, etcétera, digamos, el espíritu unifica, así como el espíritu une al cuerpo, le da sentido, es lo que da sentido
Podemos hablar de espíritu o podemos hablar también de sentido, estrategia, digamos, Yo de creo vida. que lo que estás señalando debe calzar en mucha gente. ¿Sabes por qué? Tengo la sensación, una era de la inquietud, ¿no? Una era de la ansiedad y de la urgencia De la permanente. incertidumbre, decía Ujú. Ulrich, ¿te acuerdas? También, claro. Bueno, Incertidumbre dicen que es en una el... característica, sí. Sí, y Pero además él decía una cosa vivir extraña, decía que hay que hiper... aprender a vivir en la incertidumbre, cosa que nadie... La incertidumbre, ¿Cómo haces? la incertidumbre es pasajera, digamos, nadie quiere quedar clavado en la incertidumbre. La incertidumbre es un estado que empuja a buscar certidumbre, Y ¿no? la O sea, sensación persistente de falta de tiempo, ¿no? Falta de tiempo en la vida cotidiana. sí, en la materialización en la cultura, en la forma de vida de una sociedad, es por definición fragmentaria, inestable, débil y angustiante para el ser humano. Porque el ser humano, en la medida que vos le quitas la trascendencia y lo vas achicando, achicando a espacio-tiempo muy limitado, muy personal, muy atómico, muy individual, choca y contrasta con su naturaleza de expansión total. Es decir, el hombre, en términos religiosos, se dice el hombre es creado del soplo del espíritu y la materia. El soplo en la materia, digamos, ¿no? Materia que decía Mujica, el padre Mujica decía, en la Biblia el hombre es materia que respira o materia espiritual, decía, bueno, porque él decía, él enfatizaba la unidad que está en la Biblia y que se perdió después en Occidente, la concepción integral, unitaria del ser humano con el cosmos, con Dios, con los otros seres, con la historia. Vos fíjate, una de las características del proceso que estamos atravesando es lo que llaman el aislar al joven, al individuo, de su historia, de su identidad, de los otros, de su pueblo, de sus pueblos, de la región, de la historia universal. Lo convierte muy en el aquí y ahora, muy sensible, muy inmediato, con lo cual lo convierten casi en un animalillo, que es lo que buscan es dominarlo, ¿no? Y cuanto más atomizado y de más débil, más fácil el dominio. Uh-huh. Mientras que el espíritu te une, el espíritu te hace superar las diferencias, en el buen sentido vos encontrás la unidad en lo diferente. Entonces, podés hablar con gente de otra raza, con gente de otro tiempo, con gente de otra edad, con gente de otra clase y con gente de otra cultura. Si se tienden puentes, la espiritualidad tiende puentes, porque hay cuestiones comunes a todos los seres humanos. Entonces, imagínate, el deseo de justicia es un deseo común a todos los seres humanos, el deseo de dignidad, el deseo de bienestar, el deseo de felicidad, el bien, el ser honesto, veraz, solidario, son valores universales. Que el espíritu, lo espiritual, cuando es bien entendido, porque ojo, el espíritu también se puede deformar y se puede poner lo espiritual al servicio del poder dominante, se desfigura y se convierte en opio del pueblo. Lo venimos viendo. Sí, eso es una manera. O también se lo puede acallar para que, digamos, se le diga que no te incumbe. La cuestión pública, vos a la iglesia, vos a rezar, vos no tenés incumbencia en las cuestiones sociales, en las cuestiones públicas. Y eso también es una manera de sacarse de encima lo espiritual por justamente la amenaza que se siente en lo espiritual cuando lo espiritual está activo y está, digamos, motivando a la comunidad, a la sociedad a buscar justicia. Vos fíjate, la figura de Jesús es un hombre que revoluciona su región en poco tiempo. Tiene 3 años de misión, digamos, de que sale a misionar así, y revoluciona Palestina. Y entonces, cuando va a Jerusalén, el poder aliado a Roma lo entrega, digamos así, lo persigue. Él mismo le dice a mucha gente que no diga los milagros que está haciendo. Mucha gente que cura, por ejemplo, una ceguera de nacimiento, le dice, no, ve y no digas lo que viste, porque digamos, Jesús tenía un tiempo, riesgo, tenía una metodología, bueno, claro, evidentemente iban y lo primero que hacían era contarle a todo el mundo, con lo cual generaban las suspicacias de los poderes acomodados a Roma, que fueron los que finalmente lo entregaron. Bueno. Y ahí recuerdo, me hace acordar a Rubén Drí, que historia la relación de Jesús con su mamá, ¿no? Nada más ni nada menos con la Virgen.
y que ella le decía, mirá el lío que estás haciendo, estás soliviantando a los campesinos, te vas a tener problemas, cuidándolo como la vieja, digamos, ¿no? Y preocupada, es decir, los conflictos familiares que sin también duda hay que tener en existen. cuenta que María era muy revolucionaria, o sea, Ujú. no se quedaba atrás, de hecho fue también perseguida, fue muy discriminada. Pero bueno, lo cierto es que en este mundo estamos que, bueno, volviendo a A lo nuestro ver, de Brasil, ¿cómo claro? yo te decía, ¿Cuánta gente? ¿Mucha gente presente? y bueno, ¿Emitieron algún comunicado final, alguna variante de esa sí, no, naturaleza? el Congreso fue más bien hacia adentro, más que hacia afuera, te diría, en Ajá. materia de comunicado, y eso fue un proceso de organización interna a nivel regional. eh, y en ese sentido, bueno, tanto juventud, la parte de la mujer, la parte de difusores y demás, tuvo un avance en la organización regional y, y mucha discusión y mucho debate, mucha puesta en común, que bueno, lo que permitió, digamos, 4 o 5 días de encuentro, mucha gente que no veíamos, pero volviendo a Brasil te quería decir esto ya, que me impresionó el poder de Brasil. Ahora, islámicamente Brasil tiene un poder muy fuerte, hay muchas mezquitas importantes, comunidades islámicas fuertes en San Pablo, en Curitiba, en Foz de Iguazú, en Río de Janeiro, etcétera. Y realmente una presencia muy fuerte y en buenas relaciones con el gobierno, especialmente este gobierno de Lula, Sí. y bien, digamos, con una instalación en la sociedad y un respeto, digamos, y una consideración, mezquitas muy grandes en centros muy poblados de San Pablo, y son muy conocidos, la gente está muy acostumbrada, y bueno, eso hace que Brasil, además Brasil en sí es una potencia. Entonces es un buen lugar para los encuentros regionales entre los extremos que hoy podemos experimentar entre, suponte, una Argentina hoy, tal como está hoy, un Chile, un Ecuador, y por el otro lado lo que son Venezuela, Cuba, Nicaragua, etcétera, ¿no? Es decir, Sí, acá sí. Brasil estaría un poco como Y ahora piloteando. sumándose Colombia con una actitud muy digna Colombia también. sí, sí, Colombia. Lo que pasa es que Colombia obviamente no tiene la fuerza de Brasil, sin embargo, en este caso Petro, la verdad es que está haciendo, digamos, cosas que desgraciadamente en el mundo árabe no hacen muchos, en el sentido que gobiernos que incluso apoyan a Israel, aunque parezca mentira, cosa que lo tienen que hacer, lo querrían hacer más disimuladamente, no lo pueden hacer, están obligados por las circunstancias, Estados Unidos lo obliga, como el caso de Jordania cuando protegió del ataque de drones a Israel, pero eso tiene un costo tremendo para los pueblos de la región que querrían evitarlo a toda costa, ¿no? De hecho no entraron en el llamado norteamericano a atacar al Yemen, no quisieron participar, ¿no? Claro. ¿Cómo está la Y situación en Palestina? ¿Tenés información? Y la situación está ahí, por un lado, o sea, Israel no, digamos, viene anunciando la llamada, esa proclamada entrada a Rafa, que es el último eslabón comunicativo que hay entre los palestinos que están ahí refugiados, más de casi 2 millones, y la frontera con Egipto. Y de ahí ya en más sería echar los de Palestina al Sinaí, que está bajo el dominio de los egipcios, el Sinaí egipcio. Pero, ¿hace cuánto que vienen hablando del ataque a Rafa que no se concreta? Sí. Y además Egipto que no quiere saber El ataque a nada. Rafa sería un desastre total, porque volverían a implementar lo que han hecho hasta ahora, es decir, matar una cantidad, no sé, incalculable de civiles, pero definitivamente a Hamas no lo van a derrotar. El Hamas tiene, digamos, hacia dentro del mundo islámico, tiene mucho apoyo en ya cada vez más sectores. Hoy estaba viendo que hubo un ataque de Bahrein a Israel. Bahrein, Nada más ni nada menos. la Sí. quinta flota norteamericana está en Nada más Bahrein. lejano, claro. Y Bahrein, hay que entender una cosa, cuando fue el levantamiento de la primavera, mal llamada primavera árabe por nosotros, pero digamos, en ese momento los bahreiníes, que son mayoría, tienen una monarquía, se levantaron para democratizar Bahrein y estaban prácticamente logrando el objetivo, y entró Arabia Saudita con su ejército y Barrio. aplastó la demanda y afianzó la monarquía pro-inglesa, pro-norteamericana. Sin embargo, hubo un ataque de Bahrein, cosa que, bueno... Y también hay un acercamiento de Arabia Saudita y Qatar, ¿no? A las potencias multipolares. Un acercamiento oportunista, claramente, pero
Sí, Arabia por Saudita, conveniencia es que implica Arabia también Saudita una tendencia. Arabia Saudita fue muy maltratada por Estados Unidos, Sí, ¿no? claro. Se la exprimió, digamos, se pasaron de roja un poco los chinos que no son tan iguales Sí. ni tan tontos. La verdad es que aprovecharon la ocasión para fortalecer lo que es su política en el Medio Oriente, que es una política de unidad, una política hacia la energía, hacia la salida, digamos, de la ruta de la seda, etcétera, y que lo ha hecho hábilmente, obviamente todos en el mundo están viendo lo que Milei no quiere ver, que es que el mundo está cambiando y el frente multipolar vino para quedarse y está en pleno avance. Entonces ya la gente empieza a poner fichas aquí y allá. Pero bueno, esto de poner todas las fichas yo quería decir una cosa, no sé si puedo en este bloque sobre el Amondino, porque yo pienso que más allá de que ahora hoy se desdijo, que yo en realidad lo que quise... Fue peor claro, la respuesta la de ella es aclaración. peor. Sí. ¿Por qué es peor? Bueno, recordemos a la gente que está escuchando, ella dijo que los chinos son todos iguales. Si yo entré a la base y los chinos son todos iguales, bueno, un chiste, digamos, de café por ahí, pero tipo chiste gallego, pero Sí. en una misión para ir a manguear guita, digamos, no es la mejor acepción. Más allá de eso, hoy dijo, no, yo lo que quise decir es que entré a la base y estaban los argentinos de civil y estaban los chinos de civil y son todos iguales, porque están todos de civil, dijo. Bueno, a ver, yo creo que... analicemos un minuto eso nomás. Es un desastre decir y hacer eso. ¿Por qué? Porque, a ver, si Argentina tuviese algún interés en saber qué pasa en la base, lo último que tendría que hacer es ese nivel de propaganda, porque sería una cosa mucho más discreta, nadie se enteraría. Si dice que hay argentinos adentro de la base, todavía mucho más fácil. Segundo, que no tiene nada que ver que estén de civil. O sea, alguien no es militar porque está de civil, o que tiene que tener el traje de Superman para ser Además Superman. eran todos los trajes iguales. Claro, es decir, si toda la investigación de ella pasa por ver que, porque están de civil no son militares, digamos que es una investigación bastante superficial. Pero más allá de eso, evidentemente la Argentina sobreactúa todo, digamos, y le quiere mostrar a Estados Unidos, a Europa, que ellos controlan, que sí, realmente hacen, que además lo hacen bajo mandado, no es que le nazca al gobierno ir a ver qué pasa a esto o a cualquiera, sino que porque lo exige Estados Unidos, digamos, porque presione, porque genera el fantasma de China y qué sé cuánto, como si ellos no tuvieran una terrible penetración multiplicado a la milésima, digamos, de lo que puede ser una presencia china en nuestro país y en el continente. En realidad, Argentina concede más de lo que Estados Unidos le ha pedido. Bueno, es decir, claro, el tema de la base en el Atlántico Sur, no es que tuvo que invadir Estados Unidos para quedarse con la región. Le ofreció a la Argentina colocar una base en el lugar. Es sorprendente. Menem también tenía esa actitud de que si Bush le pedía algo, él le daba más, ¿viste? Y bueno, es esa cuestión de querer congraciarse, pero yo creo que también hay mucho de elección de estas personas, porque realmente lo de Menem es todavía más inexplicable, porque Menem tenía una historia, pero este hombre tiene la política de entregarlo absolutamente todo. En la ley base hay está eso no sé, le llaman RIGI, esa sí, cuestión de exención impositiva total. Y no solamente exención impositiva, sino que le permite sacar lo que quieran, le permite no invertir en ningún tipo de cuestión que tenga que ver con el país, es decir, no tienen obligación de contratar o de invertir en nada en derredor a por ejemplo, la extracción de minerales o energía, lo que fuera. Estas superinversiones están exentas de todo y además litigan nuevamente en Estados Unidos, o en Europa, ¿no? Cosa que, es tremenda la traición a la patria que se hace en diputados, que se hizo en diputados. Y en el momento inadecuado, porque además efectivamente lo que vos dijiste hace un rato, cuando señalás las potencias multipolares llegaron para quedarse, este es el periodo, porque por lo menos, y no estoy justificando porque combatía el menemismo con mi alma, pero por lo menos en aquel momento había una hegemonía del capital financiero y del consenso de Washington que marcaba el ritmo, ¿no? Bush, Thatcher, Reagan se habían enseñoreado con el planeta. Había caído el muro de Berlín. Claro, acá. Sí, era el fin de la historia. Ahora no, la historia no es el fin, pero además nosotros históricamente en el siglo XX, en las guerras mundiales, fue los momentos que Irigoyen y Perón aprovecharon justamente para, escuchando al pueblo, darle lo que el pueblo de alguna manera demandaba, que era
un bienestar mayor, una soberanía mayor, una independencia, una dignidad, una personalidad en el mundo, una organización, porque además industrialmente si vos sos muy dependiente se agarran allá los tiros, después vos no podés no tener para resolver, claro, resolver cómo nada. avanzar. Entonces tenés que ir a hacer todo tarde y mal. De modo que, desgraciadamente, ahora que estamos en una situación de tercera guerra mundial incipiente, ya, digamos, con fronteras calientes, ya se puede decir que la tercera guerra mundial ya empezó, quizás no con la envergadura de lo que fueron las anteriores, pero estamos todo parecería augurar que la cosa se va a incentivar. Y puede Entonces, desplazarse sobre el territorio europeo. claro, Eso es muy interesante. Y una actitud como la del gobierno actual nos puede involucrar, o sea, pueden mandar a Argentina a pelear, una guerra absurda para nosotros, no solamente para nosotros, sino que, a ver, no nada que ver con nosotros, o sea, es como que nosotros nos estamos queriendo meter y pidiendo por favor que nos manden, ¿viste? Y ellos, claro, necesitan mano de obra. Vamos a la tanda y seguimos. Cerrando una semana en la cual el movimiento obrero argentino fue protagonista. No sin antes, vamos a hacer una mención, cómo los jóvenes norteamericanos se están movilizando por los palestinos y en contra de la política exterior estadounidense. Bien, qué movida, ¿no? El movimiento obrero lo cubrimos claramente desde bien temprano, aquí las tiras institucionales de la radio. Lautaro, ¿cómo va? ¿Qué tal, Gabriel? Sheikh, un gusto como siempre. Sí, mucha gente. Mucha gente, lo dijimos otro potente día. Primero que haya mucha gente, que no es menor, que se haya movilizado. Y segundo, que se mantiene activa tanto la CGT como la CTA, es decir, el movimiento obrero organizado se va generando sus propios mojones y los va cumpliendo. Dice, bueno, vamos a hacer una movilización, la hacemos, es masiva, vamos a acompañar la movilización estudiantil, masiva también. Se va a hacer el paro del 9 de mayo, que se está trabajando y, según dicen, viene bien preparado. Así que continúa. Lo que sí es una discusión que hay que seguir sosteniendo. El tiempo es finito. La organización vence al tiempo, pero no si es unilateral. ¿Cómo si se solo hace se para espera que respetar? resuelva un grupo. ¿Cómo se hace para respetar la institucionalidad con un arrasamiento de esta naturaleza? Porque hay un destiempo, estoy de acuerdo. Vos decís, sí, bueno, la Constitución marca 4 años, hubo un voto, que pin que pum, pero estos tipos en 4 años ponen bandera de remate en la nación entera, ¿no? No sé cómo Lo que pasa es que la Constitución dice mucho más que un voto cada 4 años, ¿no? Sí. La Constitución también habla de ciertas cuestiones que no se pueden hacer sin pasar por el Congreso y esto arrasan. Ahora, desgraciadamente, se puede decir también que, bueno, si le conceden todos los poderes, ahí el Congreso obviamente pierde toda la incidencia de grado, digamos así. Queda la justicia, que obviamente sabemos que la justicia no es un poder que pueda, digamos, enfrentar esta situación que está teniendo lugar. Queda entonces el movimiento obrero organizado, la calle, los movimientos sociales, bueno, el pueblo en definitiva. Ahora, con más o menor organización o más espontaneidad, es la última carta que queda si falla la política, realmente que el pueblo, bueno, presione de tal manera que, así como los diputados se sienten presionados o se sienten sobornados o se sienten, no sé qué nombre ponerle, digamos, atraídos a votar lo que ellos mismos denuncian de la boca para afuera, pero después les conceden el voto, la presión del pueblo organizado y espontáneo haga que las cosas cambien. Pero para movilizar al pueblo hay que chicanearlo mucho, hay que, digamos, picanearlo mucho, porque el pueblo obviamente está en sus tareas, en sus cosas. Las movilizaciones son el último recurso, creo yo, digamos, ¿no? Ahora, toda esa movilización va a tener que encontrar un cauce de conducción política y, bueno, en principio seguramente va a haber un gran acuerdo nacional y popular para vamos, poner un freno a esto, porque esto realmente está haciendo estragos. Acá Vivian nos envía el texto de la ley que se va a discutir en el Senado, que ha pasado desde diputado. Es escandaloso la cantidad de funciones que le delega el Congreso al Poder Ejecutivo Nacional
es sorprendente. Además declara la emergencia de lo que se le canta, porque acá el yeite es declarar la emergencia, ¿no? Entonces, como recibimos una herencia tan grave, bla, 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 nosotros podemos tomar medidas drásticas. La lista de las zonas de la vida nacional que entran en emergencia comandada por el presidente de la nación es la totalidad de la vida nacional. Sí, algo que pasó con coherencia en pandemia. Digamos, en pandemia, dadas las circunstancias, ahí sí lo que se planteó es, bueno, no podemos perder tiempo discutiendo varios meses determinada acción, puesto que esto cambia todos los días, hay una emergencia médica, sanitaria, delegamos facultades en el Poder Ejecutivo porque necesita administrar, accionar, comprar, vender, poner camas, respiradores, accionar rápido. Ahora, bajo ningún punto de vista es la circunstancia que estamos viviendo hoy, es decir, si esto es emergencia, todo es, cualquier cosa es emergencia. La emergencia fue la pandemia y no se ha valorado con justeza lo actuado durante la pandemia, que desde el Estado Nacional ha sido loable. En este caso no estamos en una emergencia que amerite delegar facultades, digamos, plenipotenciarias y asuma la suma del poder público del poder ejecutivo. Menos aún en las condiciones que ya hemos charlado y conocemos del presidente de la Nación. Igualmente, quizás volviendo a la política del campo popular, había algo que decía Eduardo Toñoli cuando charlaba con nosotros, un poco, no renegando, pero siendo diputado nacional, asumiendo cierta responsabilidad en ciertas cosas, necesitamos ir hacia una política expresiva y no pensarla solo como representativa. Es decir, no es solo el, entre comillas, político, dice lo que el pueblo le dice, sino la política tiene que ser canalizadora de que el pueblo se exprese con la mayor contundencia posible. Entonces, en ese camino de la política solo representativa o que intenta ser representativa a una política expresiva, hay un camino. Lo que pasa es que si te vas achicando en movilización, en expresión y cada vez en la discusión política, el que esté dudando, el que esté en el medio, el que no sepa para qué lado ir o no quiera o tenga intereses cruzados, y se va a ir volcando solito al sector de poder que hoy es el que está en el gobierno nacional. Es decir, hay que generar un polo de poder en el cual diputado que duda, gobernador que duda, senador que duda, mire, bueno, yo tengo a quién responder y a quién respaldar. Porque cuando no hay nada, y la definición se le hace más fácil. Bueno, voy con el que ya está ganando. Hablamos mucho de legisladores, pero ahí hiciste una inserción temática que me parece de realce. Los gobernadores, ¿no? Los gobernadores son muy importantes, tienen grandes herramientas de poder interno en sus distritos, además de recursos, de votos, también tienen sufragios que respaldan el andar político, y da la sensación de un achicamiento con respecto al poder central. Lo marcamos en su momento, ¿no? Cuando hablamos de temeo. ¿Cómo un gobernador va a aceptar que el presidente diga temeo? El basureo continuo por parte de Javier Milei. Las ratas del Congreso también. Y no se pone y dice, bueno, respetame como persona. Después charlamos de política, pero a mí me hablas como debe ser. Y ahí fuimos viendo que había un desplazamiento. Y creo que el rol de los gobernadores hasta ahora ha sido tímido, ¿no? Y no son poderes menores dentro del esquema de la República Argentina. Tal vez alguna excepción se observe dentro del espacio peronista, seguramente Kicillof merece reconocimiento por el desarrollo que viene efectuando, pero no mucho más. En términos de voz pública, de decir nosotros nos bancamos una posición nacional, popular, industrial y nos oponemos a estos planteos, lo veo no solo a diputados, veo también a gobernadores que están a la saga de su propia posibilidad, de su propio potencial. Sí, eso es obvio. Desgraciadamente falta en el escenario político una voz cantante, alguien que realmente tome la iniciativa. Pero yo les quería hacer una pregunta a ustedes que saben más que yo de estos temas. Acá hay un ajuste brutal, una bandera de lo que ellos llaman el superávit fiscal. Pero por otro lado salen a pedir plata afuera. Estados Unidos fracasan, en China aparentemente fracasan. Es decir, ¿a qué se debe la necesidad de salir a pedir plata
siendo que ellos especulan con la gran bandera del superávit fiscal, que evidentemente todo ese dinero, si es tal, si es que existe realmente un superávit fiscal y no es un dibujo, va a pagar la deuda, si va a pagar, va a lo financiero, digamos. No hay absolutamente ningún tipo, un país puede sentarse frente a un poder financiero que además está lleno de irregularidades, el endeudamiento hace agua por todos lados, eso ya es historia, pero no ejerce ningún tipo de negociación de decirle, bueno, nosotros vamos a pagar de tal o cual manera, en todo caso, si es que la idea es pagar, y dejar en claro qué es lo que va para fortalecer al país y qué es lo que va a las arcas de estos tiburones, digamos, usureros o buitres, y no se habla de eso. O sea, la política parecería ajuste y endeudamiento, Claro, o sea, es nunca eso, se es un vio. círculo cerrado. Porque antes era un endeudamiento para repartir, para, bueno, eso se puede discutir cómo se repartía, se puede discutir hasta qué punto había políticas industriales serias, hasta qué punto realmente los recursos eran cuidados, el comercio era cuidado, el país era cuidado, todo eso, pero por lo menos había una negociación desde un lugar. Hoy lo que se hace es minar ese lugar argentino y dejarnos en la indefensión total y en manos de... Y nadie sabe exactamente hacia dónde nos van a llevar, pero se intuye que es bravísimo. Nadie sabe qué representa el déficit fiscal, ni el superávit fiscal. Creo que con todas las polémicas y todo lo que hemos tenido sobre distintos modos organizativos, Cristina lo explicó claramente el día sábado en Quilmes, cuando le dice, ¿qué estás hablando? ¿Sabes qué país tiene déficit fiscal? Estados Unidos tiene el que déficit. más déficit Claro, fiscal déjense tiene. de decir cosas raras. Bueno, ahí lo que hay es un cercenamiento de no hay plata, del dinero que recauda tributariamente la nación, con todo derecho de la economía productiva. No se lo dan a la gente, sino lo reinvierten en la sociedad y se lo dan a los socios. Los socios son las aves de rapiña que están dentro Claro, del pero esa gabinete. Ese es todo el política esquema. es debilitamiento puro, o sea, cada vez Sin vamos a duda, estar por eso peor. necesitan Claro. pedir plata al exterior para seguir adelante. Se nos está acabando el tiempo, pero hay preguntas. Faustino Velasco, la organización Vence al Tiempo. Para ellos es así, desde el 55 vienen destruyendo todo. Pregunta Mariel Sabiuk, ¿cómo ha sido la relación de los musulmanes con el peronismo? En general, pregunta, ¿hay buenos trabajos para leer sobre eso? ¿Hubo cambios en las décadas postmenemistas? Sí, yo antes de contestar quería, porque un poco el turno de Lautaro, si quería decir algo con respecto al superávit fiscal y todo eso de la guita dónde va. No, que coincido que es de mal en peor decididamente. No es que no es un error, ni una desviación, ni un falses. Creo que coincido, bien lo decía Cristina, si tenés una deuda enorme, no tenés superávit. No, los números están mal contados, no hay superávit fiscal, hay una deuda enorme, y si hay superávit es porque uno decía, bueno, si no como, gasto menos. Bueno, pero te morís de hambre, Claro. digamos. ¿Qué Bueno, sí, tontería es esa? efectivamente se mueren de hambre, Claro. es la No conclusión. importa eso. No, la pregunta me la repetís, ¿los musulmanes cómo están con respecto a...? Te maté. Bueno, podemos decir como pionero que nuestros vínculos han sido un ejemplo de esa, ¿no? En la Alta UIR y con tantos amigos y compañeros tratando de ejercer una comunicación combinada. Te leo la pregunta. Sí. Mariel, ¿cómo ha sido la relación de los musulmanes con el peronismo? Bueno, en realidad, a ver, los musulmanes en el país, la mayoría son peronistas, digamos, ¿no? O han adscrito al peronismo, y como el resto del pueblo argentino, la mayoría está ahí. Pero del mundo musulmán con respecto a Perón, bueno, el mundo musulmán es un mundo que ha sido colonizado después de la caída del Imperio Otomano, por lo tanto mal podía tener buenas relaciones con aquel que se descolonizaba y planteaba Creo que está una inclinada, política soberana. la pregunta a lo interno, a los musulmanes que viven aquí, ¿no? No, los que viven aquí eran peronistas, pero no como, es decir, la entidad islámica, vos pensás que la entidad islámica sucede a la era del panarabismo de Nasser. Fracasa el panarabismo, fracasan las guerras con Israel, cae el panarabismo, cae Nasser, y de alguna manera se cae el tema y nace en los 80 el Islam, o sea, el renacimiento del Islam, no el Islam en sí.
Y entonces a partir de ahí es que recobran la identidad islámica los musulmanes. Los inmigrantes árabes pasan de levantar la bandera árabe a empezar a levantar la bandera islámica. Pero, por lo tanto, no hubo una relación del Islam o de los musulmanes en la Argentina como musulmanes en el peronismo. Es decir, suponte, no sé, las instituciones islámicas de cara a Perón, qué le ofrecían y demás. Lo que yo hice un trabajo sobre eso, ¿te acordás que el libro que lo traje en su momento? Que va en el plano de las ideas. Evidentemente hay una correspondencia muy grande entre la tercera posición de Perón y la tercera posición del Imam Khomeini. Ni marxismo, ni liberalismo, ni capitalismo, ni Estados Unidos, ni la OTAN, ni en su momento la Unión Soviética, y una tercera posición independiente, soberana, un país del tercer mundo, los no alineados. Y luego hay una visión religiosa que en Perón tiene un lugar, el cristianismo tiene un lugar, lo que pasa es que, bueno, hubo desentendimiento con la Iglesia que desgraciadamente lo atacó. En un momento lo apoyó, después lo atacó, pero Perón llamó a la Iglesia del tercer mundo, a los sacerdotes del tercer mundo, mi iglesia. Con lo cual, el cristianismo en Perón tiene un lugar. Evita habló mucho de eso, habló de lo que hizo Perón por el cristianismo, fue mucho más que lo que hicieron muchos que se decían cristianos en la historia. Si el pueblo argentino no es no vio la salida revolucionaria por el lado del comunismo y la vio por el lado del nacionalismo cristiano, tiene que ver Perón en eso. Entonces, yo creo que afinidades hay muchísimas. Es más, te remato con esto porque daría para mucho, pero el primer país que establece una relación estrecha, amistosa, de intercambio comercial profundo, al punto que la República Islámica viene y abre una multinacional en Buenos Aires, es decir, abre una empresa estatal para las compras masivas que hacía en la Argentina, es justamente la Argentina, no Venezuela, que estamos viendo ese escenario hoy, donde la relación de Irán con Venezuela es muy, muy fuerte, muy grande, muy estratégica, sino que ese lugar era la Argentina. No en vano, el imperio cuando empezó a ver que Irán era una cosa seria y que no bastaba Saddam para aplacarlos e interviene en la guerra, le recorta, digamos, después va a recortar los recursos, los suministros a la República Islámica para empezar a asfixiarla, ahogarla, y aparecen los atentados. Y con los atentados se corta el vínculo que había llegado a lo nuclear. Todo se justifica. Claro, lógico. O sea, era de primer orden. La ofensiva sobre el Plan Cóndor 2 solamente tiene equivalencia ahora. Ahora, contestándole que estamos observando. Sí, es un tema, ¿no? Contestando a la pregunta, ¿por qué se dio esa afinidad natural? El gobierno era el de Alfonsín en la Revolución Islámica. O sea, Alfonsín radical no necesariamente no era Perón ni el peronismo. Pero la cultura, digamos, la idiosincrasia argentina, que todavía hoy está, aunque sufriendo los embates, todavía tenemos esperanza. Vos te preguntabas qué es el ser nacional. Tenemos esperanza en ello, en que esa reserva, digamos, esté en el ADN del pueblo y que resurge y vuelva a resurgir nuevamente, ¿no? Eran muy pesimistas, Scalabrini ahí en el 17, en el octubre del 17, decía que no había salida, decían. Y el pueblo argentino sorprendió. Ojalá que nos sorprenda de nuevo. Lo que sí, esa afinidad cultural política es lo que hizo de Argentina e Irán aliados, casi te diría espontáneamente, por naturaleza, no que fue una planificación, una conciencia. Pues si hubiera sido una conciencia, los atentados no hubieran terminado con la relación, porque no terminó, pero bueno, la dejaron ahí groggy hasta el día de hoy.